Hablamos ahora de qué es lo que va a ocurrir con los precios. Hay al menos un acuerdo y eso es muy bueno, pero esperemos que sea el principio de una larga lista de acciones que de alguna manera rindan frutos. Marina, contanos a los mendocinos de qué estamos hablando, por favor. En el marco de una serie de reuniones con representantes de la cadena alimentaria, hoy fue el turno de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines. Ayer había sido el turno de los molineros para hablar específicamente del precio de la harina, una vez puesto en marcha este fondo estabilizador del precio del trigo, que si bien está vigente, todavía no logra traccionar el precio de una manera significativa. En la tarde de hoy, pasadas las 16, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y su equipo de técnicos recibió a los principales referentes del sector y cuando terminó este encuentro firmaron un acta de acuerdo para bajar el precio del pan. El compromiso está por parte de los panaderos y por escrito. Esta vez no es únicamente un anuncio del gobierno nacional, sino también la palabra de los empresarios. Bueno, teníamos previsto hablar con Miguel Ángel Diveta, precisamente, es el presidente de la Federación Argentina, el cual su fotografía está en ese grupo. Sí. Lamentablemente no podemos levantar señal con el Zoom en este momento, ¿no? Pero claro, que iba a refrendar todo lo que estás diciendo. Hay un acuerdo en común. Exactamente. La pregunta es cuándo debería comenzar a regir esa baja en el precio y de qué porcentaje estamos hablando, y nos vamos a referir más que nada a los números de la provincia, más allá de que en algunos sitios de Buenos Aires el precio se vende por encima de los 320 pesos, no es el caso de nuestra provincia. La bolsa de harina hoy está precio promedio, la industrial, la de 25 kilos, a 2.100 pesos. A partir del 15 de abril probablemente llegue la harina subsidiada a la provincia de Mendoza, que va a estar en 1.150 pesos, más los impuestos, va a quedar en 1.300 aproximadamente, pero eso todavía no sucede, está demorado, es el resultado de cómo funcione el Fondo Estabilizador del Precio del Trigo. En Mendoza, el precio sugerido del kilo de pan es 260 pesos y lo que se estableció en esta reunión es que el rango etario del kilo de pan no debe superar en la República Argentina desde los 220 pesos y hasta los 270 pesos. Mendoza ya estaría cumpliendo con esas condiciones que pidió el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Pero así y todo, se comprometieron los empresarios de este territorio regional a bajarlo un poco más para acercarlo a ese límite inferior de los 220 pesos. Por lo tanto, podría llegar a bajar entre el 10 y el 15% de acuerdo a lo que están analizando, porque la estimación de costos incluye muchos factores, no únicamente el precio de la harina, y podría comenzar a regir a partir del 15 de abril. Esta es la foto. Gracias, Vanina. Muchas gracias. Miguel Ángel Diveta, ¿cómo le va? Buenas noches. Fernando, buenas noches. Qué gusto recibirlo. Recién hacíamos mención que aparecía en esa fotografía en la reunión de hoy, donde se acuerda finalmente estas acciones a los efectos de poder bajar el precio final del pan. Cuéntenos cuál es la clave para que esto se produzca y los tiempos que ustedes estiman convenientes para que nosotros, los consumidores, lo veamos reflejados en el mostrador. Mira, Fernando, los puntos que se han tratado es verdaderamente sobre bajar el costo de la harina. Han llegado ellos a un acuerdo con los molinos y vamos a tener una bolsa de harina a 1.150 pesos, más impuestos, que más o menos oscilarían los 1.300 pesos, a partir más o menos entre el 15 de abril y 20 de abril, siempre y cuando nosotros respetemos el precio de 2.20 a 2.70 el kilo. En Mendoza, Miguel Ángel, en Mendoza, ¿cuáles son los valores de referencia que ustedes manejan? Los precios sugeridos en Mendoza era 2.60, Fernando. Lo que pasa es que ese precio fue antes de que ocurriera el problema de la guerra de Ucrania y Rusia, que de ahí empezó a soportar un aumento grave de la harina de 1.300 pesos, fue subiendo escalonadamente hasta llegar a valores de 2.200, 2.300 pesos la bolsa. Nosotros fuimos, en una palabra, aguantando ese eslabón grande que tuvimos. ¿Por qué? Porque las ventas no eran buenas.
El problema es que la gente no le alcanzaba el dinero, el pan es un producto número uno. Y bueno, llegó el momento en que pedimos de parte de la Federación Argentina, de parte de todas las provincias, porque la Federación comparte todas las provincias de la República, una reunión de forma urgente con el señor Feletti y con el ministro de Gobierno. Bueno, pasaron los días, bueno. Ellos ya se habían reunido con los molinos y avanzó. Miguel Ángel, le hago una consulta, porque cuando hablamos de la industria del pan y los panificados, por ahí podemos malinterpretar que el insumo harina se lleva un alto porcentaje o tal vez un porcentaje mínimo en el tema de costos. Para un pan miñón o una flautita, permítame hablar en estos términos que son con los que nosotros vamos a comprar al mostrador. En una panadería, no en un garaje, no arriba del auto, en una panadería que tiene cartel, porque hay que marcar esta diferencia, porque si no, se mezcla todo con todo. Que tiene empleados, pocos tal vez, un par, 3, pero que tiene su cartel, tiene sus exhibidores, sus habilitaciones municipales y demás. ¿Cuánto representa en el costo final del kilo de miñón la harina? Un 35%, Fernando. Un 35% en el pan. En las manufacturas, tanto sea galletería como otra... Facturas, pastelitos, tortitas y demás. Eso se recrudece un poquito más en un 40%. Ah, mirá vos. Mira vos. Miguel Ángel, tal vez una pregunta incómoda porque usted viene de una reunión en donde en apariencia se han obtenido buenos resultados. ¿Considera que el camino que se emprenderá es el correcto o ustedes como industriales panaderos entienden que hay otras maneras de controlar el precio de este insumo para la industria que usted representa? No, esto es un primer comienzo. Para mí ha sido fructífero directamente para todo lo que es el país. Haber tenido una llegada al gobierno y poner un poco las cosas sobre la mesa y tratar de acomodar un poco. Empezamos con la harina, la semana que viene seguiremos con las margarinas, las grasas, los aceites, claro, el huevo. Vamos a ir teniendo reuniones permanentes con tanto sea el secretario de Gobierno como el secretario de Comercio, al cual nos abrieron las puertas y nos han dado la certeza, porque ahora nosotros en el mes de febrero habíamos acordado de palabra de que mientras la harina no subiera, el pan iba a estar entre 2.20 y 2.60. Ese acuerdo a los 7 días de haber sido quedado ya que iba a ser así, a los 7 días vino la galopante aumento de la harina, que un poco culpaban la guerra de Grecia con Ucrania. Siempre tenemos algo nosotros para ingerir en un país triguero como es el nuestro. Porque usted perfectamente, Argentina está en el tercer, cuarto lugar del país del productor de trigo. La última, Miguel Ángel. La última. Sí. Para que conozcamos cuál es la realidad de ustedes, porque de última son los que se reciben las cachetadas cuando vamos a comprar una docena de tortitas o de facturas especiales y nos encontramos con un cachetazo de parte de los precios. Por eso que está muy bueno el diálogo que estamos estableciendo. El kilo de pan a 260 pesos como precio sugerido, techo. Escuche bien, ¿cuántos pesos de esos 260 se llevan los impuestos, o tasas municipales, provinciales y los impuestos nacionales? 45%. Listo, gracias, está todo respondido. Miguel Ángel, abrazo grande. De las leyes sociales todavía que no lo tocaste también. Ahí tenés en total un 45%. Gracias, Miguel Ángel, abrazo grande.